Hay personajes que son históricos para la obra. Su peso, su rol en la serie, su desarrollo y su objetivo lo han llevado a estar en lugares donde muy pocos pueden llegar a estar. Sin embargo, pudieron haber estado más cerca de la cima, pero siempre rechazaron estar de segundones de otros. Siempre quisieron ser la punta de lanza, la cabeza de serie, porque su orgullo y su poder les impedían ser siervos de cualquier otro, por muy superiores que fueran estos otros a ellos. Hoy vamos a hablar de 7 personajes que pudieron ser en su momento comandantes de un yonko, pero que por diferentes razones, aunque en la mayoría un ego descomunal, no quisieron formar parte de las filas de un emperador en el pasado. Así que muy a todos nakamas y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Sir Crocodile y os traigo otro vídeo más de One Piece. Antes de comenzar con el vídeo me gustaría ver para ti cuáles son esos 7 personajes que en su momento pudieron ser comandantes de un yonko. Dale una cama. De paso regate un like a ver este vídeo llegamos a 500 likes y suscríbete a mi canal. Y si te agradecemos en la cama, si con tu apoyo lo consigues ese cama, bríndeme tu apoyo, veamos juntos el Octel que oye. Ahora que estamos volviendo a retomar un poquito más la actividad en el canal, se agradece para que YouTube me vuelva a recomendar. Del primero del cual vamos a hablar en este vídeo no es otro que un personaje que lleva muchísimo tiempo en la obra y que merece la pena darle un hueco en este vídeo. Hablamos de Sir Crocodile. Aunque en el presente, a ojos del mundo, este tenga ese rol, realmente junto a Mihawk, ellos son los líderes de Cross Guild. En el presente tiene un estatus que ya para nada entraría para hablar de él en este vídeo. Pero es que hasta no hace mucho tiempo la cosa no era tal que así. Crocodile en el pasado, al igual que Luffy, fue un pirata soñador, un pirata que luchaba por lo que quería, que era ser el rey de los piratas, y fue una joven promesa. Un novato que despuntaba y que crecía. Quizá el Grand Line se le quedaba bastante chico para su ambición, pero el nuevo mundo se le quedó enorme para su ego. Y eso es así y hay que decirlo claramente. Quiso toparse con el mayor muro que existía en aquello entonces, que era el propio Shirohige, y sufrió una derrota que lo dejó totalmente herido en todos los sentidos, tanto física como emocionalmente. Un tío que despuntaba, que tenía poder, tenía ambición y tenía desparpajo. Era el reflejo de lo que Ace fue en el pasado. Alguien con mucha hambre de poder, y que creía que tenía el mundo en su mano, pero que finalmente aceptó su destino. Crocodile no quería eso, la humillación fue tal que se alejó del nuevo mundo, se unió a los Shichibukai y pasó una vida mucho más calmada, donde poder saciar sus planes de venganza. Y no fue hasta después de Marineford que decidió afrontar esas viejas heridas y volver al mar del que nunca debió de salir en el pasado, aún sufriendo una derrota que lo dejaría marcado de por vida, sino que debería haberlo afrontado de manera diferente. Pudo haber sido un comandante de Shirohige, de eso no tengo ninguna duda, pero tomó un camino totalmente diferente, el que cualquier personaje con una personalidad única y que solo quiere el éxito para uno solo tomaría. Pero sin duda alguna, como sucede con otros tantos ejemplos de este vídeo, la derrota frente a un yonko le abriría posiblemente la puerta a entrar a la tripulación del rey. Y es que sí, la mayoría de personajes de este vídeo van a tener una historia bastante parecida. Y en el caso de este personaje que ven ahora no es para menos, se parece muchísimo al ejemplo de Crocodile. Vamos a hablar de Gecko Moria, que es prácticamente el ejemplo más parecido al de Crocodile. Son los dos ejemplos de personajes soñadores, con mucha ambición, con ganas de crecer y que el nuevo mundo lo absorbió hasta el punto de hacerlos perder todo a su paso. Moria era un personaje con muchísimo potencial, demasiado siendo sincero. Otra cosa es que la mayoría de gente lo infravalore demasiado. Era otro novato destacado del anterior, era que se hizo grande, pero que el nuevo mundo lo hizo pequeño, hasta el punto de que solamente su nombre le valió para hacerse un hueco a los Ichibukai, porque su derrota en Wano a manos de Kaido, su honor pasó a ser totalmente nada. A diferencia de Crocodile, que simplemente se burlaba del pirata soñador que era Luffy cuando lo derrotó, la derrota de Moria, cuando Kaido lo venció, lo dejó totalmente traumatizado. Y no lo culpo para nada. Kaido masacró a toda su banda, dejándolo solo, sin nadie a su alrededor y sin posibilidades para ser alguien de nuevo. La diferencia entre Crocodile y Moria fue el cómo su derrota llegó a afectar en la forma de ver la vida de ambos, y el cómo era su visión del mundo como tal antes y después. Sin embargo, Moria volvió a recuperar no hace mucho tiempo la capacidad de luchar por lo suyo, aún volviendo a enfrentarse a un emperador y volver a caer derrotado. Podría haber sido alguien de importancia bajo el ala de Kaido, de eso no me cabe ninguna duda, cuando su banda en aquel entonces, cuando lo derrotó, aún empezaba por resonar en el nuevo mundo, convirtiéndose en una posible calamidad.
aunque realmente todos sabemos que por fruto del diablo no encaja en absoluto con los piratas bestias. Pero Kaido ya consiguió con él lo más importante, que era quebrantar su voluntad para hacerlo útil a sus propósitos, pero que realmente no surgió como Kaido esperaba, sino totalmente todo lo contrario. Si hemos hablado de Dogs y Shibukai, toca hablar de alguien que los unió a esos dos personajes como tal en el pasado, convirtiéndose en enemigos de él. Hablamos de Luffy. Luffy es el ejemplo de lo que todos estos anteriores quisieron ser y conseguirlo realmente. Luffy siempre fue fuerte, hasta el punto de no doblegarse nunca frente a cualquiera que le echase la pata por encima. Numerosos piratas han querido echar el anzuelo a nuestro capitán, viendo el potencial tan grande que tiene. Pero Luffy tenía clarísimo desde siempre que su libertad no se compara con nada en otra cosa. No es alguien hecho para seguir órdenes de otro. Se le ofrecieron los piratas de Big Mom en su momento en unirse a la banda de ellos. Kaido siempre tuvo la intención de tener en su banda a los más poderosos y conociendo el potencial del Haki del Conquistador, hizo lo posible porque Luffy perdiera totalmente la esperanza y abandonara lo que él es. Pero eso nunca fue la opción. Nunca será por propuesta en su momento porque Luffy siempre fue bien visto por muchos por el potencial que tenía. Pero casualidades del destino le han llevado a estar donde en el presente está, en la cima de la piratería, siendo él el propio emperador de los mares para envidia de muchos. El único entre todos los que pudieron haber sido comandantes y que decidieron que lo mejor era no seguir órdenes sino seguir las suyas propias. Del siguiente del que vamos a hablar es alguien que, si hablamos de ego, el suyo va por encima del resto. Con Eustace Kid pasa prácticamente lo mismo. Ego más que ambición incluso, siendo alguien con un poder a la altura de muy pocos, siendo sincero. Y sin embargo siempre se le ha conocido por no saber en qué momento parar. Pero echando la vista atrás, todos somos conscientes de que realmente el potencial de Kid es superior al de ser un comandante cualquiera, al de ser un subordinado cualquiera. Y eso aquí lo sabemos todos los presentes. Otra cosa es que él mismo conozca sus límites, que ahí es donde viene y radica el problema de Kid. Atacó a todos los emperadores quitando a Kurohige. Y Kaido, quien lo humilló a él y a gran parte de la peor generación simultáneamente, intentó, como con Luffy en el pasado, aniquilar su voluntad para hacerlo útil a su propio beneficio. Y es que si con Luffy es misión imposible por cómo es y su sentido de libertad, con Kid, quien no comprende de límites, quien no comprende hasta dónde puede llegar o no llegar, es aún más difícil. Nada más salir de Wano, directamente su percepción de la realidad fue totalmente lo contrario y fue a Elbaf a buscar suerte contra Shanks en una venganza por las rencillas pasadas, a ver si esta vez podía verle la cara y no le dio mucho tiempo a verse ni a tomar un café. Pero sí, sin duda alguna, Kid es uno de esos personajes que pudo haber sido en el pasado un comandante de un yonko, aunque en el presente tenga mucho más nivel que uno de estos. Pero evidentemente, su ego va por encima de cualquier cosa y eso lo hace especialmente único. Y del personaje del cual vamos a hablar es el ejemplo de todo lo que hemos visto antes, lo contrario. Es prácticamente el único que puede ser muy diferente a lo que podemos imaginar. Y ese no es otro que Jinbe. Como hemos dicho, Jinbe es el ejemplo de todo lo contrario de lo que hemos dicho antes. Que si ego, que si simplemente ser único, que si brillar por encima de los demás. No, Jinbe es único. El único que nunca ha luchado por ego, por querer demostrar más que nadie, porque su lucha nunca fue por querer estar por encima de los demás. Fue por llevar a los suyos donde se merece y por protegerlos siempre que ha podido. Siempre respetado por todos los grandes, Jinbe ha sido siempre un referente en los mares, ganándose un hueco en diferentes tripulaciones de emperadores como un fuerte aliado, pero nunca jamás como parte de la banda de uno de estos. Y dudo que no fuera por no ofrecérselo a ninguno de estos, sino por precisamente comprender que Jinbe no iba a dejar ir a los suyos por defender la bandera de otros, ya que él ofreció la isla Yojin a otros emperadores para ser un territorio protegido y libre de la criminalidad habitual de las islas sin protección alguna en el Nuevo Mundo. Por eso mismo, seguramente Big Mom y Shirohige le habrían ofrecido ser parte de la tripulación de estos, pero él jamás aceptó. Simplemente le dio protectorado de esta isla a ellos. Por nivel, sin duda alguna, Jinbe pudo haber sido comandante tanto de Shirohige como de Big Mom. Eso es algo que a ninguno de nosotros lo podemos dudar. En el presente ha decidido finalmente ser parte de la tripulación de los hombres de paja, y aunque en la banda no existan grados jerárquicos como tal conocidos en otras bandas en el presente, sabemos de sobra que había nivel más que suficiente para haber sido en el pasado el comandante que todo emperador querría en sus filas. De eso no nos cabe ningún tipo de duda. Me quedan 2 personajes por mencionar en este vídeo y me juego 2 comidas de emergencia a que ninguno los podréis acertar antes de ver quiénes son.
y además van a ser bastante rápidos, así que Nakama, quédate hasta el final. El primero del cual vamos a hablar es uno que ni siquiera tú te esperas, y es Asura Doji. Asura Doji puede ser un ejemplo único en este tipo de vídeos porque nunca se le va a esperar. El único que jamás salió al mar, pero que siempre fue respetado por quienes fueron conocidos por ser un grandísimo espadachín. Y Wano no pudo brindarnos una pelea en la que pudiéramos ver el potencial total del espadachín respetado por Kozuki Oden y por Kaido. Siempre fue él el diferente de los vainas rojas, aquel que tenía un nivel muy poco por encima del resto. Y eso Oden era consciente de ello. Para Kaido siempre fue un desafío. Siempre quiso tener a la Kazaya en sus filas porque durante más de 20 años estuvo detrás de él pidiendo constantemente que se uniera a su fila porque sabía el nivel del vaina roja. Hay que ver que Kaido ha intentado tirar el lazo a la mitad de este vídeo, pero nunca ha tenido éxito. Ni tan siquiera teniendo 20 años para conseguirlo, como en el caso de Asura Doji, ha podido doblegar a nadie para que se una a su banda. Y es del último del cual vamos a hablar, el último personaje de este vídeo no es otro que Boa Hancock. Es el último y único caso de ejemplo que jamás ha sido vinculado a ningún emperador, nunca se ha relacionado con ningún emperador por su propio pie y nunca se le ha imaginado fuera de su tripulación porque siempre han sido de ir completamente a la suya. Las cuyas siempre han sido de ir a la suya y jamás han sido de ser emparejadas con otros piratas, pero siempre han sido temidas y respetadas por todos en la piratería. Es por eso que considero a Hancock como el ejemplo de la pirata consolidada que podría haber sido en el pasado si hubiera querido una mano derecha de un emperador, sin ningún tipo de duda. Calidad y poderío no le faltan a la emperatriz pirata y sí, en el presente ya la calidad de comandante, para mi gusto, se le queda pequeña por mucho que a muchos se empeñen en infravalorar a un personaje como Boa Hancock que, habiendo demostrado tan poco, está a la altura de muy poco. Así que por mi parte, poco más que en comentar, Nakamas. Espero que os haya gustado el vídeo, si así dejad un maravilloso like, que no cuesta nada suscribiros a mi canal. Recordad activar la campanita para no perderse ninguno. Así que Nakamas, un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Nakama, yo seré el rey de los piratas, que no os quede duda.